Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora la pastora Olga María González. Ya llegamos al viernes, damos gracias a Dios que el Señor nos ha permitido toda la semana compartir estos preciosos pasajes y damos gracias a Dios que el Señor nos siga hablando, que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga iluminando, que el Señor nos siga mostrando las cosas y que podamos tener un corazón dispuesto para escuchar, que podamos crecer en el conocimiento del Señor. Ahora estamos en Juan 1:35, dice, y el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Es tan interesante todo lo que estamos viendo, cómo el Señor Jesús fue revelándose a sus primeros discípulos. Esta fue la experiencia de Andrés. Su experiencia era simple, parecida a la experiencia que los que muchos hemos llegado a Cristo. Andrés estaba donde se realizó la prédica. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Él seguía a Juan el Bautista. Y ahí estaba él predicando. Entonces dice estaba. Esa es una palabra bien interesante. Dice el día siguiente otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Juan estaba realizando su campaña en el Jordán. Andrés, que tenía ansias de conocer la palabra de Dios, se había interesado en lo que le estaba sucediendo y asistía a las reuniones, cuando Juan el Bautista se reunía con la gente, él estaba ahí y en algún momento se convirtió en un seguidor de este predicador de la justicia. Lo importante aquí es que Andrés tenía hambre de justicia, por lo tanto se dedicó a escuchar la prédica. Estuvo en la prédica, estaba ahí para escuchar. Y es tan importante. Ahora con la pandemia, mucha gente dejó de ir a la iglesia, ya no están en la iglesia. Quieren todo fácil, nada más lo ver por el Facebook, verlo por YouTube. Cuando podemos estar donde está la presencia de Dios, donde se está predicando la palabra, ya vamos a quitarnos esa flojera de no ir a la iglesia, de hacerlo acostado en la cama, porque ya ni siquiera se bañan y se sientan para escuchar el culto, sino que están desayunando, están comiendo y están oyendo la palabra. Necesitamos estar donde se predica la palabra, necesitamos estar donde se habla la palabra de Dios. Así era Andrés, él estuvo ahí en la prédica. Andrés lo oyó hablar. Así que ahí estaba, dice el 37, le oyeron hablar los 2 discípulos. Entonces, es bien importante lo que oímos. Estaban escuchando el mensaje sin permitir que su mente estuviera en otra parte. Estaban alertas, despiertos. Por tanto, cuando llegó el anuncio del Mesías, estaban preparados. La gente no recibe a Cristo porque no están preparados, porque no tienen interés, porque no tienen hambre de justicia, porque no tienen el deseo de crecer, no tienen el deseo de conocer las cosas de Dios. Tú y yo tenemos que tener esa hambre. Si la has perdido, renuévala. Pídele al Señor que te renueve, que te dé esa hambre por la palabra de Dios. Ya no estés en comodidad, que el Señor te quite del lugar de confort y busca a tu iglesia donde se te predica la palabra. Así que ellos estaban preparados. Dice que ahí estaban cuando Juan hizo el gran anuncio. He aquí el Cordero de Dios. Era el mensaje. Antier estuvimos hablando del Cordero de Dios, cómo era sacrificado, cómo fue desde la Pascua. Todo eso lo hemos estado estudiando. Pero he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Andrés dejó a Juan y siguió a Jesús. Eso era el ministerio de Juan. Él dijo, yo no soy el Mesías, yo soy la voz que clama en el desierto.
Yo vengo a presentarte a Jesús. No quiero que me sigas a mí, sigue a Jesús. Eso es lo que está diciendo, es lo que está diciendo Juan. Entonces él vio que sus 2 discípulos se fueron detrás de Jesús. Andrés siguió a Jesús. La palabra le siguieron. Dice en el 37, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Esa palabra siguieron está en un tiempo que significa un hecho de una vez y para siempre. Le siguieron hasta el día que murieron, hasta el día que se terminó su vida. Nunca dejaron al Señor Jesús, siempre caminaron con Él. Andrés estaba volviendo a Jesús, listo para comprometerse con Él. Quería convertirse en un discípulo de Jesús. ¿Tú eres convertido o eres discípulo? Porque a veces nunca hemos llegado a tener un discipulado, que se nos discipule, que seamos discípulos, que podamos compartir a otros. Los mismos 3 pasos debemos tomarlos cada uno de nosotros. Una persona debe de estar donde se predica la palabra, donde se predica, donde Cristo mismo. Una persona tiene que tener un apetito que le lleve a buscar la palabra de Dios, un apetito que le haga estar alerta, estar despierto para escuchar la palabra proclamada. Una persona debe oír la palabra de Dios. El anuncio del Cordero de Dios ha llegado para quitar el pecado del mundo. Una persona que ha escuchado, que tiene hambre, está despierto, está alerta, debe de seguir a Jesús. Hay tantos ahora en esta situación que hemos pasado que han dejado a Jesús por cuidarse, por comodidad, porque ya se enfriaron y dejaron al Señor Jesús. Dejaron. Y qué triste que después de conocer nos volvamos al mundo. El mundo no te ofrece nada. No tienes nada en el mundo. Todo lo tienes con Jesús. En Él está la fuente de bendición. En Él está la fuente de salvación. En Él está toda la bendición. Dice en Juan 8:12, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso lo dijo el Señor Jesús y te lo está diciendo en esta tarde. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué tanto sigues tú a Jesús? ¿Qué tanto sigues a Jesús? En Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno no me sirviere, mi Padre, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quieres que el Dios Padre te honre? Sigue a Jesús. ¿Quieres conocer más a Jesús? Sigue a Jesús. Síguelo en la palabra, síguelo en las predicaciones, síguelo en tu corazón, síguelo, búscalo más en la palabra, métete más con Dios, crece con el Señor. En Oseas 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Fíjense cuántas promesas nos ha dado Dios en esta tarde, de que si le seguimos, que si lo buscamos, que si tenemos esa hambre de buscarle. 2 cosas hará que un hombre pierda a Cristo. No estar donde se predica, estar en cualquier otro lugar del mundo, ensimismado, en la carne, en medio de quienes no se preocupan por Cristo, ni porque se les predica la palabra. La otra cosa es no oír. Permitir que la mente vague, estar dormido, estar despierto, desinteresado, distraído, sin prestar atención. Qué triste, mis amados, que conociendo las delicias del Señor, nos apartemos para seguir las cosas del mundo. Qué tristeza, hay aún pastores que han dejado a Jesús.
Que el Señor nunca nos permita separarnos de Él, que nunca nos permita apartarnos del camino. Hay tres cosas muy significativas. Su mensaje de Juan era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su propósito era dirigir a la gente, incluso a sus propios seguidores, hacia Cristo. Él no dijo, pero ustedes se quedan conmigo. He ahí el Cordero, síganlo a Él. Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quería que las personas estuvieran donde pudieran recibir y crecer al máximo. Qué distintos a tantos ministerios que no permiten que la gente crezca. Su espíritu estaba lleno de gran humildad, no estaba para nada centrado en sí mismo. Dirigía a sus propios seguidores hacia Cristo y los alentaba a seguirlo. Y ese es el ministerio que tenemos, llevar a las personas a Cristo y a que los sigan y que los sigan siguiendo, que no se paren, que no se enfríen. Eso es lo que tenemos que hacer. En 1 de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué precioso, mis amados. Qué precioso es conocer a Jesús. Qué precioso es conocer a Jesús y seguirlo conociendo, que no pare esa relación con el Señor, que no nos detengamos, que cada día tengamos hambre. El Señor dijo en las bienaventuranzas, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces vamos a buscar esa palabra, vamos a buscar esa administración de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a seguir a Cristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque toda esta semana te hemos buscado y hemos aprendido tanto del Evangelio de San Juan. Sigue abriendo nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para recibir esto, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Yo te pido, Señor, por el culto que vamos a tener el domingo, que tu nombre sea glorificado, que, Señor, salgamos bendecidos de la iglesia, Padre, con una bendición doble de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Hemos terminado esta semana para la gloria de Dios, pero los espero el domingo a las 10 de la mañana en el Castillo del Rey Victoria. Los espero el lunes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.